Todos ustedes, queridos amigos, habrán oído hablar de los 100 días. Entonces son los primeros 100 días y los últimos 100 días y los 100 días y en los 100 días se demostrará de lo que somos capaces y en 100 días fijaremos las rutas definitivas del progreso de un país. Los 100 días. ¿Qué son los 100 días? ¿Y por qué se llaman los 100 días los 100 días? Esto tiene un origen histórico. Napoleón Bonaparte se había enfrascado en una empresa sin sentido, en una empresa terrible, que era la de tomarse Rusia, para lo que lo previó todo. El ejército ruso, el ejército del que disponía el zar Alejandro, las posibilidades de movimiento de sus tropas, todo. No se le olvidó sino un detallito, el invierno ruso. Y se fue adentrando en Rusia y llegó hasta Moscú, libró una batalla muy importante, la batalla de Borodino, de lo que quedó constancia histórica en uno de los libros más importantes que se escribieron en el mundo, La guerra y la paz de Tolstoy, una de las grandes obras de la humanidad, y La guerra y la paz está fundada en la invasión de Napoleón a Rusia, y la batalla de Borodino merece unos capítulos sencillamente majestuosos. El mismo Tolstoy dijo, si esto se parece a la Ilíada. Bueno, penetra Napoleón hasta Moscú, espera que Alejandro le mande sus delegados para que hagan una paz que convenga a Napoleón Bonaparte. Alejandro no aparece. ¿Por qué no aparece? Porque está esperando el invierno y el invierno llegaría y Napoleón no tiene más remedio que retirarse de Rusia, con unas pérdidas gigantescas. Se pudo salvar de milagro y dejó abandonado su ejército en esas estepas heladas, donde murieron miles de personas, se perdieron los parques y se perdió en inmensa proporción todo el resultado del saqueo. Las tropas de Napoleón llegaron a saquear a Moscú y a saquear los grandes tesoros que tenía. Pues vuelve Napoleón derrotado, está vuelto pedazos, su ejército desmoralizado, y después de unas vicisitudes que no vamos a contar acá, no tiene más remedio que abdicar. En Fontainebleau se despide de sus tropas en un discurso memorable para la historia y se va prisionero a la isla de Elba. Allá en la isla de Elba está el monstruo, que así lo llamaban. Los estados europeos se reúnen para hacer una nueva repartición del territorio una vez que el gran agente destructor de todo lo que había antes, Napoleón, que creó reinos, disolvió reinos, fusionó reinos, hizo cuanto le vino en gana en Europa, estaba preso en Elba. Pues bien, estaban allá en el Congreso de Viena celebrando los triunfos sobre Napoleón, todos alegres, todos contentos, cuando llega la noticia. El monstruo se ha evadido, el monstruo se fugó, el monstruo está en el continente. Y es que Napoleón, sin muchos esfuerzos, porque los británicos que lo custodiaban no cumplieron su deber, no se imaginaron nunca que Napoleón intentara salirse de la isla de Elba, porque ¿para dónde? ¿Para dónde? Y si llegaba a Francia sería inmediatamente detenido por Luis XVIII y por sus tropas. Pues Napoleón afronta todos los riesgos, cruza la parte del mar que tiene que cruzar, llega a territorio europeo en el Golfo llamado de San Juan y empieza a penetrar en territorio francés. Mandan inmediatamente un gran ejército y se produce el encuentro. Napoleón con apenas un puñado de los suyos, el ejército del rey Luis XVIII frente a frente. Napoleón avanza, se dirige a sus tropas y les grita unas palabras que han sido recogidas por la historia con distintas versiones. ¿Queréis a vuestro emperador? Aquí lo tenéis. Pues, ¿qué pasó? Que ese ejército enemigo, el ejército que llegaba a poner preso a Napoleón, gritó ¡Viva el emperador! ¡Viva el emperador! ¡Vive l'empereur! En francés. Y se abalanzan sobre Napoleón, casi lo matan de la emoción, y Napoleón, desterrado, Napoleón perdido, ya tiene ejército. Luis XVIII mandó varios soldados a capturar a Napoleón
y les decían, la respuesta era, no nos manden más soldados que tenemos suficientes. De campanario en campanario voló el águila y llegó a París. Y empieza la reconstrucción de Francia, la recuperación de un país abatido por mil dificultades, las invasiones de los enemigos, el trágico desenlace de la campaña de Rusia, y Napoleón trabaja 100 días, con sus noches, febrilmente, con aquella inteligencia, con aquel talento, recupera Francia, hace cosas que nadie se había imaginado. Por ejemplo, dictar el reglamento de la Comédie Française, de la comedia francesa, el sitio de espectáculos o la empresa de espectáculos más grande y más importante de Europa, de espectáculos culturales. ¿Qué no hace Napoleón? ¿En qué no piensa? ¿En qué no está? Y arma un ejército que partiría a enfrentar los ejércitos aliados en Waterloo. Allá, por obra de un imbécil llamado Grouchy, Napoleón pierde la batalla de Waterloo y finalmente va desterrado, ahora sí para siempre, a la isla de Santa Elena. Pero en 100 días recuperó un país. En 100 días le devolvió la fe a los franceses. En 100 días armó un ejército. En 100 días volvió a ser prácticamente el amo de Europa. Por eso se habla tanto de los 100 días. 100 días son suficientes, sí, pero para eso se necesita un mago, un monstruo de la capacidad de ejecución y de la capacidad de reunir las fuerzas de un pueblo con un propósito común, como Napoleón Bonaparte, los 100 días de Napoleón después de salir de la isla de Elba. 9 de la mañana, 2 minutos, escuchaban Hoy en la Historia.